Bueno, esta es esta doble lectura que os he dicho, que de alguna manera se traslada a esta pieza mucho más quebrada, mucho más orgánica, que se entierra, todo esto es muro de contención y que establece un diálogo un poco distante, pero luego a la hora de la verdad es bastante cercano con la pieza esta. Pasa, por favor. Esta pieza que está construida fundamentalmente con planos triangulares. Esta construcción de planos triangulares lo que hace luego es cortarse como si fueran las escuadras de un barco y se construye el interior. Pasa. A ver si llegamos al interior. Pasa. Vale. Entonces, este es el corte, son como escuadras de un barco. Naturalmente son unas piezas metálicas, son unas costillas metálicas de 1 centímetro que para evitar los efectos de torsión tienen estas cartelas y luego una cabeza de tracción muy fina y producen, digamos, este espacio. Todo esto apoya en ese muro y apoya también en esta gran jácena que apoya en estos puntos. Y de esta jácena cuelga también, por lo tanto, son todas superficies que no tienen un solo pilar para precisamente poder organizar exposiciones de gran envergadura. Pasa. Es este espacio siempre con la referencia al paisaje y... Pasa, por favor. Pasa. La muralla. Pasa. Bien. El siguiente proyecto es un museo de arqueología en la capital del País Vasco, en Vitoria. Es un proyecto muy distinto, naturalmente, pero sin embargo también con una aproximación al contexto histórico muy importante. Esta es la ciudad gótica, es una ciudad por lo tanto muy densa, como ya... Es además una ciudad que tiene un cerro, que es este, y esto va descendiendo. Por lo tanto, por eso estas calles responden, ¿verdad?, a la topografía, a la naturaleza topográfica del terreno. Y aquí la ciudad es plana. O sea, se ve que esto era el punto alto con la catedral y el cerro. Y esto era la ciudad amurallada. Bien. Pasa, por favor. Por lo tanto, una ciudad, como todas las ciudades góticas, caracterizadas por una estructura de propiedad, de edificios muy profundos, longitudinales, estos lotes, y calles y edificios muy estrechos. Una ciudad extraordinariamente densa, donde de vez en cuando aparecen estos vacíos interiores como consecuencia del derribo, claro, de la lotización gótica y aparece la lotización clásica. Bien, se derribaba este edificio de viviendas y quedaba una parcela con esta forma de L. Entre esta calle y esta calle hay 4 metros de diferencia, este es un punto más alto. Y este era el Museo de Arqueología, que tenía un programa relativamente amplio, porque tenía que tener varias salas de exposiciones, lógicamente para todas las piezas de arqueología, más tenía que tener también los fondos, archivos, y por lo tanto eso nos obligó a excavar los otros niveles, etcétera, biblioteca, zonas de catalogación, todo lo que tiene un museo de arqueología de una cierta importancia. Alrededor, además, se planteaba en el fondo alrededor de un antiguo palacio, solamente de esto queda el palacio, que hacía como 8 años se hizo una restauración, una intervención, a mi manera de ver poco afortunada, pero y que se utilizaba ahora como un museo de naipes. Como sabéis, Heraclio Fournier era uno de Vitoria y aquí ha exportado muchos, bueno, a lo largo de la historia, ¿no? Porque yo he visto barajas especialmente hechas en 1910 y 15 para exportar a Argentina, muy bonitas, por cierto, ahí están los originales y son una preciosidad. Era muy curioso, os voy a contar un dato, por ejemplo, aquí Heraclio Fournier durante la Guerra Civil Española no paró y hacía cartas para el bando nacional y hacía cartas para el bando republicano, y era divertidísimo, claro, a cada uno le daba lo que quería. Entonces hay luego todo un repertorio de cartas pornográficas del año 1915, cosas fantásticas, con todas las planchas originales, es un museo realmente muy atractivo. Bien, pasa. Este es el museo, pasa. Por lo tanto, ahí se formaba una pequeña isla de 2 museos. La primera, hay 2 decisiones importantes. La una tiene que ver naturalmente con el contexto urbano e histórico en el que se mueve el edificio, y la segunda tiene que ver con el propio concepto de lo que es, o lo que yo entendía, concepto de un museo arqueológico. La primera decisión pasa, bueno, aquí se ve el entorno en el que está situado, esta es la cubierta del museo, pasa. La primera decisión tiene que ver con la propia respuesta a la ciudad. A mí me parecía muy importante la búsqueda de ese vacío como un elemento que era capaz de significar el edificio. En la medida que creábamos un espacio común a los 2 museos, se significaba un edificio, por lo tanto, el espacio público al final es lo más importante,
no nos engañemos, el 70% de lo que hacemos ojalá fuera concebido desde el espacio público, pero bueno. Que se creaba, por lo tanto, este espacio de acceso, este patio de acceso, que permitía... ¿Hago yo ruidos, no? Que permitía... Bueno, que permitía establecer esta relación entre los dos museos, ¿no? Es una manera de relacionarse, pero por otra parte también... No, pero por otra parte ayudaba al acceso, digamos, al museo, ¿no? Creaba un espacio de relax, de descanso, en medio de una ciudad que en realidad solamente está la calle, porque todo lo demás es una gran densidad. Pasa, por favor. Este es ese patio de acceso, y permitía organizar, si volvemos al anterior, perdona un momento, permitía organizar además el programa relativamente bien. Por un lado estaba toda la zona de exposiciones, más los sótanos que albergaban los archivos, etcétera. Aquí se planteaba con una iluminación a través de un patio inglés la biblioteca, y todo lo que eran oficinas, etcétera, etcétera, adquiría este trazado gótico, pudiéramos decir, muy estrecho, que permitía tapar por un lado este medianil, que no era muy interesante, y permitía a su vez ir bajando la altura de la cornisa que traíamos de la ciudad histórica, estableciendo una relación más con esta parte. Pasa, por favor. Bien, este es el edificio. Aquí se alberga además una zona de exposiciones temporales con acceso directo desde la calle. Pasa, por favor. Que es esta, es la zona de exposiciones temporales. Había una cuestión que era muy importante. Esta zona del casco histórico está habitada fundamentalmente por inmigrantes y también por gente muy marginal que constituye el apoyo fundamental del grupo terrorista ETA y del partido político de Rui Batasuna. Bueno, el partido político, es una manera de llamarla a estos pandillas de asesinos excesivamente generosa. Del grupo de maleantes de Rui Batasuna. Y viven aquí muchos de ellos, ¿no? Entonces es una gente que en realidad les apoya porque tiene un grado de marginalidad. Bueno, ya gustaría a muchos países tener esa marginalidad, pero bueno, en el fondo es una marginalidad no económica, sino es una marginalidad cultural, etc. Entonces hubo un momento en que se pensó llevar el museo a otro sitio, porque iba a ser agredido, etc. Y yo le dije al alcalde, no, la arquitectura también es una decisión política. Vamos a intentar llevar este edificio institucional precisamente para cualificar la zona. Y al final yo creo que se tomó una decisión estupenda, porque esto hace que vaya muchísima gente. Este es un museo, ahora es de los más visitados de España, y es increíble, y eso está contribuyendo verdaderamente a que vean gente más normal, y esto está contribuyendo a un equilibrio importante, ¿no? Pasa. Bueno, pasa. Este es ese patio de acceso por un puente que permite entrar al museo. Pasa. Y que establece también una relación con el otro museo, ¿verdad? El patio inglés, que ilumina la biblioteca y también cenitalmente. Este es el cuerpo fundamentalmente de oficinas. Pasa. Bien, aquí se puede ver. La otra parte, digamos, el otro concepto que articulaba este proyecto y esta propuesta tenía que ver con la propia idea de que es un museo de arqueología. A mí me parece que el museo de arqueología fundamentalmente tiene que ver, bueno, es una visión con un concepto más de intimidad. No es el museo donde se enseñan obras pictóricas de otro tipo, de otras épocas, y mucho menos estos grandes centros culturales o centros de arte contemporáneo, ¿no? Donde no se sabía muy bien qué es, si es un mall o un no sé qué. Pero bueno, a mí me parecía interesante ese acercamiento más íntimo a la pieza. Es una opción, no digo que sea así, pero es en todo caso el museo que yo quise hacer y el corte ideológico que iba a sostener el museo, la relación del acercamiento personal. Incluso aquí van muchos colegios y naturalmente se han utilizado los medios más sofisticados de representación de la arqueología, etcétera, digamos medios sofisticados, me refiero de tipo de proyecciones, etcétera. Pero yo quería que los niños, y algunas veces que he vuelto, se acercaran a la vitrina y establecieran esa relación muy íntima, ¿no? De piezas pequeñas, preciosas, de piezas donde el material más importante no es el bronce o el cobre o el latón o el hierro, sino el tiempo. Que solamente el tiempo es el material que es capaz de convertir la arquitectura en una arquitectura más valiosa, o la artesanía del momento en una pieza precisamente arqueológica que tiene más valor. Es decir, y esto me parecía que aprendieran a través de ese acercamiento mucho más íntimo, ese concepto del tiempo, lo aprenderlo en el sentido de aprenderlo, no de conocerlo, sino de hacerlo un suyo, me parecía que era muy atractivo.
Por lo tanto, configuré el museo en términos de un gran cofre, ¿no? De una pieza volumétrica, de una caja sorprendente, muy gruesa en sus paredes, porque de hecho las paredes albergaban precisamente todas las vitrinas, el grosor de las paredes albergaba las vitrinas. Es decir, con lo cual la arquitectura definía también la manera de exponer las piezas. De hecho, los de mantenimiento acceden por detrás y es una fachada, por decirlo de alguna manera, una fachada espacio que permite acceder por detrás, y todos estos sistemas sofisticados de climatología, etcétera, etcétera, de humedades, está controlado siempre cuando la circulación de la gente funciona de manera independiente. Esta otra crujía contenía una escalera, que es la escalera que conduce a todos los espacios expositivos y que está abierta precisamente al patio de acceso. Bueno, este es este volumen. Se elige el material de bronce. El material de bronce no porque sea un material con un sentido arqueológico, que también, sino porque es un material que es capaz, como evoluciona en el tiempo, de adaptarse mucho mejor al lugar, a la persistencia, al contexto. Y de hecho, yo creo que ha sido una cosa, cuando se colocó el bronce tenía otro color, procuré ponerlo pronto, y ha ido envejeciendo y ha hecho que la gente realmente, fijaros que es un edificio volumétrico, importante, en medio de un casco histórico, bueno, pues ha tenido una aceptación extraordinaria. Y una señora me decía, es que lo hemos visto ponerse marrón, me decía. Y a mí eso me gustó mucho. Digo, es que en el fondo es como si el edificio hubiera tenido un tiempo para adaptarse, para dialogar. Y creo que eso funcionó. Naturalmente la composición tiene que ver con una serie de líneas que vienen, etc. Bueno, estos huecos son muy importantes, porque estos huecos primero explican ese espesor, pero por otra parte además se convierten en vitrinas dentro del propio muro, en la medida en que la ciudad histórica también es una pieza de arqueología. ¿Dónde empieza y dónde acaba la arqueología? Entonces, estos huecos lo que permiten es, dentro de los propios muros donde aparecen las vitrinas, ver la ciudad que se convierte por lo tanto en un trozo dentro de la propia vitrina. Es un hueco vitrina, podríamos decir, ¿no? Pasa. Bien, pasa. Al objeto de subrayar, digamos, la profundidad de la fachada, este bronce es un bronce que se quiebra. Tiene una profundidad de 20 centímetros, no es un plano. Me parecía interesante que adquiriera este sentido dimensional. ¿No pasa? Y por lo tanto tiene un espesor, que es muy importante, porque produce sombras, produce luces, le da un sentido, digamos, más matérico y más denso. ¿No pasa, por favor? Bueno, pasa. El espacio expositivo se perfora por estos volúmenes de vidrio, por estos lucernarios, que precisamente es los únicos puntos de luz que iluminan esas salas oscuras. Pasa. Estas son unas salas construidas con madera de roble tratada quemada, es decir, horneada, que por lo tanto es la forma mejor de mantener la madera siempre. Pasa, por favor. Bueno, la escalera que comunica, ya esto ya pasa. Esa escalera que da al patio de acceso, pasa, por favor. Zona de exposiciones, pasa. Y aquí están todas esas vitrinas. Esto queda completamente libre, con unos bancos, y la gente se va acercando y va descubriendo también el gran hueco desde el que se ve la ciudad o la catedral, que es otra, se incorpora como una pieza más a la secuencia arqueológica. ¿No? Pasa, por favor. Pasa, por favor. Pasa. Este patio que ilumina la biblioteca, pasa. Pasa. Bien.